Buenos días. Hoy vamos a hablarles acerca de la sociología jurídica. Este de aquí es una disciplina muy importante dentro del estudio del derecho, porque nos permite entender cómo las leyes y la sociedad se relacionan entre sí. La sociología jurídica analiza el derecho como un fenómeno social, es decir, que no lo ve únicamente como un conjunto de normas escritas en los códigos, sino como algo que vive, cambia y se adapta según las necesidades, los valores y los problemas de la sociedad. La finalidad de la sociología es comprender cómo las leyes surgen, cómo influyen en la vida de las personas y de qué manera las acciones humanas también transforman el derecho. Etimología del derecho. El término sociología jurídica se compone de dos palabras. Sociología, que significa estudio de la sociedad, sus relaciones y sobre todo su estructura. Jurídica, que proviene del ius, palabra latina que significa derecho o justicia. Por lo tanto, la sociología jurídica se puede entender como la ciencia estudia el derecho con su contexto social, observando cómo las leyes y las normas influyen en la conducta de las personas y cómo a su vez la sociedad moldea esas leyes. Definición del derecho. Antes de seguir, es importante recordar qué entendemos por derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento humano dentro de una comunidad con el fin de mantener el orden, la justicia y la convivencia pacífica. Sin embargo, estas normas no surgen de la nada, nacen de necesidades sociales, de los conflictos y de la evolución de los pueblos. Por eso el derecho no puede separarse de la sociedad. Ambos se necesitan mutuamente. Historia de la sociología jurídica. La sociología jurídica surge en el siglo XIX, una época de grandes cambios sociales y políticos. El mundo vivía los efectos de la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, los nuevos sistemas económicos y las desigualdades sociales. En este contexto, muchos pensadores comenzaron a preguntarse por qué las leyes no siempre lograban resolver los problemas sociales. Entre los principales impulsadores de esta disciplina encontramos a Emile Durkheim y Max Weber. Durkheim fue uno de los primeros en estudiar cómo las normas sociales y jurídicas contribuyen a mantener el orden dentro de la sociedad. Por su parte, Weber analizó cómo el derecho refleja los valores y las estructuras del poder. Gracias a ellos, el derecho comenzó a entenderse como algo más que un simple conjunto de reglas, como una herramienta que se forma, se cambia y se aplica dentro de un contexto social real. Concepto de sociología jurídica. La sociología jurídica se define como la ciencia que estudia la relación entre el derecho y la sociedad, observando cómo las leyes surgen de las condiciones sociales y cómo influyen en la conducta humana. Esta disciplina se ocupa de analizar si las normas realmente cumplen su función, si logran justicia o si, al contrario, generan desigualdades. Además, busca entender el papel del derecho en la transformación social, es decir, cómo puede servir para mejorar la vida de las personas. Importancia. La importancia de la sociología jurídica es enorme, ya que nos ayuda a ver el derecho desde una perspectiva más humana y más práctica. Gracias a esta ciencia, los juristas, jueces y legisladores pueden comprender mejor los problemas sociales y crear leyes que responden a la realidad de las personas. Por ejemplo, ayuda a identificar por qué ciertas leyes no se cumplen o por qué algunas normas necesitan modificarse para adaptarse a los cambios culturales o tecnológicos. En otras palabras, la sociología jurídica hace posible que el derecho evolucione junto con la sociedad. Vamos a hablar acerca de las características principales de la sociología jurídica. En estas características, dentro de las más importantes podemos mencionar que es empírica, porque se basa en la observación y en los hechos reales, no solo en teorías. Luego tenemos que es interdisciplinaria, ya que combina el derecho con otras ciencias, como la sociología, la psicología, la economía y la política. También tenemos que es analítica y crítica, porque no solo acepta las leyes como verdades absolutas, sino que las estudia.
las compara y evalúa su concepto en el impacto de la sociedad y sobre todo es dinámica porque reconoce que las normas son adaptarse a cambios sociales. Estas características hacen que la sociología jurídica sea una herramienta esencial para entender cómo se vive el derecho en la práctica y no solo cómo se enseña en los libros. Vamos a hablar acerca del objeto de estudio. El objeto de estudio de la sociología jurídica es el comportamiento de las personas frente al derecho, así como la función que cumple éste dentro de la sociedad. Busca analizar, por ejemplo, por qué la gente cumple o incumple las leyes, qué papel juega la cultura en la aplicación de las normas y cómo las instituciones jurídicas pueden mejorar su relación con la ciudadanía. En resumen, estudia la interacción que hay entre las leyes y la vida social, siempre con el objetivo de alcanzar la justicia más efectiva y más humana. Bueno, yo les voy a hablar en cuanto a las visiones generales. Lo que tiene que ver con las visiones generales de esta disciplina es que sostiene el derecho que debe ser flexible y adaptarse a la realidad social. Cada sociedad tiene su propio contexto, costumbres y valores. Por lo tanto, las leyes deben responder a estas particularidades. También plantea que el derecho no debe ser un instrumento de poder, sino una herramienta de servicio a todos los ciudadanos. Así se logra una verdadera justicia social. Ya. En conclusión, la sociología jurídica nos enseña que el derecho y la sociedad están profundamente unidos. Las leyes no nacen por casualidad, sino que reflejan valores, los problemas y las aspiraciones de un pueblo. Cuando las normas no responden a la realidad social, se vuelven ineficaces y ahí es donde la sociología jurídica cumple un papel clave, ayudando a comprender y mejorar ese vínculo. Gracias a esta ciencia, el derecho no deja de ser algo rígido y se convierte en una herramienta viva, que cambia con el tiempo, con las personas y con las circunstancias. En definitiva, la sociología jurídica busca contribuir a un derecho más justo, más humano y más cercano a la sociedad. Muchas gracias. Gracias por su atención.